Hola, buenas tardes a todos, soy Abraham Cota Paredes. Antes que nada, agradecer a Icono y a Taller 210 por el regalo de esta bonita playera, muy cómoda. Taller 210 se dedica a la capacitación en programas de software y pues nada, muchísimas gracias por el regalo. En este video vamos a explicar un poco más sobre el concepto del muro pantalla de una manera muchísimo más gráfica. Vamos a tratar de ejemplificar con estos espacios tan potentes a donde podemos entrar. Entonces, empecemos. Vamos a hablar de 3 ejemplos. En este momento estamos en Casa para Ver al Cielo. Tenemos el muro de concreto de pantalla atrás de nosotros. Entonces, entendamos que la arquitectura es este juego de planos, ¿no? Entonces, siempre el juego de planos puede repetirse. Al final de cuentas, lo que estamos viendo es como la pantalla se prolonga en el espacio atrás de nosotros. Tenemos el muro de concreto, estamos dibujando lo que estamos viendo atrás de nosotros. Acá están los árboles, ¿no? Y en este momento yo me encuentro un poco parado aquí, ¿no? Cerremos el espacio. Entonces acá se puede ver un poquito la franja y se puede ver cómo se prolonga la pantalla, ¿no? Y cómo nos encierra y nos envuelve, ¿no? Entonces se entiende esto en planta de esta manera, ¿no? Tenemos la pantalla. Tenemos el espacio del patio, ¿no? Con los 2 árboles, se entiende cómo se prolonga la pantalla. Aquí tenemos el ventanal, aquí estamos en la sala comedor, aquí está la silla X, ¿no? Y nosotros estamos parados aquí, ¿no? El ventanal gira, da la vuelta, aquí tenemos el muro de la barda perimetral, este jardín que nos envuelve, ¿no? El acceso. Entonces, entendamos, esta pantalla prolonga hasta este punto. Entendamos que al final este espacio, ¿no? Esta combinación espacial, ventanales y el muro, va a ser una secuencia que se va a repetir, ¿no? El siguiente ejemplo, nos vamos a ir a Casa en la Piedad. En Casa en la Piedad, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo atrás de nosotros un espacio que tiene unas características muy similares, ¿no? Fíjense la luz, fíjense la temperatura, el color. Es una imagen de César Béjar, donde él buscó capturar esta atmósfera un poco sombría de la arquitectura sin luz artificial, ¿no? Entonces, fíjense cómo espacialmente es un espacio muy similar, ¿no? Los muros perimetrales se prolongan un poco después del vidrio, no se puede ver el vidrio todavía, pero hay que tratar de imaginarlo. Este muro, si se fijan, se prolonga un poco detrás de mí, se cierra, la barda perimetral sube, se genera este efecto chimenea del cual estaremos hablando en los próximos videos. Entonces, nosotros estamos parados un poco acá, ¿no? Entonces, si se fijan, la luz, ¿no? Está penetrando un poco de esta manera. Este muro aquí se cierra un poco más. Ahorita lo vemos en planta. Aquí estarán plantados unos árboles en el futuro, ¿no? Que también nos van a llenar este espacio. Y si lo vemos en planta, es algo muy similar, ¿no? Tenemos los muros perimetrales, que serían estos. Los muros se prolongan y generan el patio, ¿no? Aquí estaría el vidrio. Nosotros estamos parados acá, ¿no? Tenemos una pequeña terraza de 2,50 metros y los muros perimetrales se prolongan, ¿no? Este es el muro que borré hace un rato. Entonces, hay un espacio, ¿no? Hay un espacio de aproximadamente 3 metros, que es el área de restricción, después los 2,50 metros que te hacen la terraza, para después estar ya en el espacio interior, ¿no? Entonces, si se fijan, es algo muy similar. Lo que cambia es que este espacio, este muro, se prolonga y nos envuelve, ¿no? De manera que, a diferencia de Casa para Ver al Cielo, donde el muro cortaba, más bien no era muro, era este ventanal. Lo que se extendía era la servidumbre lateral, ¿no? Entonces, empezamos a entender que el espacio es muy similar. Lo que cambia es esta combinación de los planos en el sentido horizontal y vertical. Ahora vamos a irnos al pabellón de Barcelona de 1929 de Mies van der Rohe. Estamos viendo de atrás
la escultura de George Colbe, Amanecer, que muy interesante, yo no me había dado cuenta que está levantando sus manos protegiéndose del rayo del sol de la mañana. Entonces, pero si se fijan, la combinación vuelve a ser muy similar. Tenemos los muros que se prolongan, lo que cambia es la losa. La altura del muro perimetral de Mies no prolonga sobre el muro interior, ¿no? Aquí tenemos el espejo de agua. Aquí está la escultura de Amanecer. Aquí podemos ver la columna famosa en cruz. Y en realidad estos muros Mies los prolonga, pero lo interesante es que la losa sienta perfectamente sobre el muro. Y aquí atrás podemos ver un poco de los verdes, de los árboles, ¿no?, que están encerrando el pabellón, ¿no?, en este lugar. Si vemos la planta, es muy similar, ¿no? Lo que cambia son las dimensiones del patio. Aquí también la barda perimetral gira, probablemente en el pabellón de Barcelona tengamos un poco más de 3,50 m, quizá 4 metros, no lo sé. La línea de proyección siempre es clave. La línea de proyección en Mies está casi pegada al ventanal, ¿no? La columna de cruz que probablemente esté por aquí, la escultura de George Colbe en esta parte. Entonces, por ahí estarán las sillas Barcelona sentadas en este punto. Acá tenemos este muro de ónix famoso. Entonces, lo que les quiero tratar de explicar es que la arquitectura es una secuencia de planos en el sentido horizontal y vertical. Podemos ver que estamos adentro de 3 espacios que pueden parecer distintos, pero que los 3 nacen de la misma idea. Muchísimas gracias. Soy Abraham Cota Paredes.